está podrido. No se puede esperar nada bueno mientras continúe este sistema económico, político, que solo beneficia a una pequeña minoría a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Por eso es nuestro movimiento. Queremos que haya un cambio, queremos que haya patria para el pobre, patria para el humillado. No queremos que México sea un país de unos cuantos, y sobre todo no queremos que México sea de los extranjeros. Por eso es nuestro movimiento, por eso es nuestra lucha, por eso llevamos años insistiendo en que debe de haber un cambio, y no vamos a quitar el dedo del renglón. Tuve un problema de salud hace 7 meses, me dio un infarto, pero por la ciencia, por la suerte, por el Creador, estoy vivo. Y mientras viva voy a seguir luchando por mis ideales y por mis principios. Y por eso venimos a visitarles, decirles que no hay que perder la fe, no hay que perder las esperanzas. Sí se puede sacar adelante al país. No aceptar esta amarga realidad. Esto que está sucediendo no es por la casualidad, por el destino, no es porque Dios quiere. Dios no quiere que nadie sufra. Esto que está pasando es por el mal gobierno, y tiene remedio si entre todos y desde abajo logramos de manera pacífica un verdadero cambio, una transformación. Miren cómo están las cosas en la actualidad. Ustedes no solo lo saben, lo padecen. Cada día que pasa está peor la situación económica. El campo está en el abandono. El productor ni lo voltean a ver. El productor tiene que vender barato lo que produce y comprar caro todo lo que necesita. No hay trabajo. Cada vez hay más pobreza. Y siguen aplicando la misma política económica antipopular, entreguista. Ya no está el PAN en la presidencia, ahora está el PRI, porque impusieron a Peña Nieto. ¿Cómo fue que impusieron a Peña Nieto? Comprando votos, traficando con la pobreza de la gente. Nosotros ganamos en las ciudades, ganamos en Tuxtla, ganamos en San Cristóbal, desde luego en todas las ciudades de Tabasco, ganamos en Jalapa, que es la capital de Veracruz, en Puebla, en el Distrito Federal, pero en las zonas más pobres, ahí arrasó el PRI. Y ni modo que hayan visto los pobres a Peña Nieto como su redentor, como su salvador. Si Peña Nieto es un señoritingo, un junior que desprecia al pueblo. Fue en la compra del voto, porque ese truco lo tienen bien ensayado. Primero empobrecen al pueblo y luego, cuando hay elecciones, regalan, entregan migajas, dádivas, dinero en efectivo, 500,000 pesos por voto, tarjetas Soriana,
materiales de construcción, tinacos, despensas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. Así fue como compraron la presidencia. Aquí en Chiapas estuvo en alta la compra del voto. El Güero y este copetón irresponsable y corrupto de Peña Nieto. Pero miren el resultado. Si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado. No ha hecho nada bueno Peña Nieto. Al contrario, ha profundizado en la misma política para afectar al pueblo. Llevaron a cabo lo que llaman reforma laboral, y hasta se puede pensar, si se escucha reforma laboral, que es algo bueno, pero no es para aumentar el salario de los trabajadores. Se necesita aumentar el salario del trabajador. El salario mínimo en México es el más bajo en todo el continente americano. Pero la reforma laboral no es para eso. Al contrario, es para pagarle al trabajador, si se deja, por hora, 8 pesos la hora. Por 4 horas, 32 pesos. Ni para el pasaje de los trabajadores. Y es también esa reforma laboral que consistió en modificar el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Es para poder contratar a los trabajadores a prueba hasta por 6 meses y poderlos correr en ese tiempo sin reconocerles ningún derecho. La otra reforma que aprobaron fue la llamada reforma educativa. También no tiene nada que ver con mejorar la educación. No es para que haya becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos. No es para entregar de manera gratuita los útiles escolares, los uniformes escolares. No es para que haya alimentación en las escuelas. No es para que se pueda estudiar en las universidades públicas, porque ahora a los jóvenes se les rechaza cuando quieren ingresar a la universidad pública con el pretexto, con la mentira de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas, en las escuelas de nivel superior, porque no cuentan con presupuesto suficiente. Que lo que tienen en mente, nada más que no lo dicen, porque la doctrina de estos corruptos, su verdadera doctrina es la hipocresía. Pero ellos lo que buscan es que pueda estudiar nada más el que tenga para pagar colegiatura. Lo que buscan es poner al mercado la educación como si fuese una mercancía, para que la pueda adquirir el que tenga recursos económicos, el que tenga dinero. Por eso han avanzado en privatizar la educación. Si no han logrado todo, se debe al movimiento de los maestros. Hay quienes cuestionan a los maestros, atacan a los maestros, pero se les olvida que si no existiera el movimiento de los maestros, ya hubiesen terminado de privatizar la educación. ¿Saben qué querían? O
¿Qué pretenden? Nada más que no han podido. Quieren dejarle el mantenimiento de las escuelas a los padres de familia. Por eso, en Iztapalapa yo vuelvo a dejar de manifiesto que en nuestro movimiento siempre vamos a apoyar al Magisterio Nacional, siempre vamos a apoyar a las maestras, a los maestros de México. Le tenemos más confianza a las maestras, a los maestros del país que a Peña Nieto o a Chauffeur o a Televisa, y que no debemos dejarnos engañar porque hay toda una campaña de desprestigio contra el magisterio y contra la educación pública. Hace como 3 meses salió primera plana de un periódico de la capital la noticia de que 60 maestros ganaban más que Peña Nieto y que había un maestro de Oaxaca que ganaba 600,000 pesos mensuales. Puras mentiras. Todo esto es para desacreditar, satanizar a los maestros. Por eso tenemos nosotros que tener información para no permitir que nos manipulen. La otra reforma que aprobaron fue la llamada reforma fiscal o hacendaria, aumentos de impuestos al pequeño, mediano comerciante, pequeño, mediano empresario. Y también, como decía aquí el compañero, muy sabiamente, por la protesta que ha habido, no han logrado cobrar impuestos a todos los mexicanos, porque quieren cobrar impuestos a todas las misceláneas, tortillerías, taxistas. Es como lo que hubo en la época del dictador Antonio López de Santana. En ese entonces nos quitaron la mitad de nuestro territorio. 10 estados que pertenecen a Estados Unidos eran de México, y por ese dictador nos arrebataron la mitad de nuestro territorio. Y no solo eso, sino que en ese entonces aplicó una política fiscal donde cobraba impuestos por las ventanas y por las puertas que tenían las casas, hasta por los perros que tenía la gente. Así quieren ahora, más que no han podido. Hace como un año le hizo una entrevista a López Dóriga a Videgaray, secretario de Hacienda, y le dijo que iban a cobrar impuestos a todos los mexicanos, taxistas, los abarroteros, hasta los que se buscan la vida en la calle en medio de esta crisis, vendiendo algo para sobrevivir y para mantener a la familia. Pero no han podido porque hay protestas. Por eso es importante lo que decía el compañero. No es en vano la lucha. Hay otras cosas que no han podido hacer. Saben ustedes que hace 3 meses aprobaron los diputados y los senadores que se entregara una pensión vitalicia a los magistrados del Tribunal Electoral. Una pensión es seguirles pagando su sueldo, 400,000 pesos mensuales a cada uno hasta que se murieran. Esa es la pensión vitalicia. Se aprobó una ley para eso, diputados y senadores. Lo aprobaron por órdenes de Peña y hubo protestas
no en la radio, en la televisión convencional, sino en las redes sociales. Y tuvieron hace un mes que derogar esa ley por la protesta. Aquí cierro el paréntesis, solo para decir que no es en vano la lucha. Si nos quedamos callados, entonces sí, nos someten por completo. Esa reforma fiscal es una injusticia, es un agravio, es una bofetada al pueblo, porque no se deben de aumentar los impuestos si no se combate la corrupción. O para decirlo de otra manera, si se combatiera la corrupción que hay en el gobierno, no haría falta aumentar los impuestos, porque hay dinero suficiente en el gobierno. Dinero que, por cierto, es del pueblo, porque el presupuesto no es dinero del gobierno. El presupuesto es dinero del pueblo. Los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo y, por cierto, muy malos administradores, corruptos. Presupuesto es dinero de todos. ¿Cuánto es el presupuesto de este año? Porque siempre dicen que no hay presupuesto. Sí hay, y bastante. El presupuesto de este año es de 4 billones de pesos. Es como un cerro de dinero. 4 billones de pesos. Y es de todos, porque ese dinero se reúne cada año de los impuestos que todos pagamos. A la gente más humilde, cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto. Y se obtiene ese dinero también de lo que se vende de petróleo al extranjero, y el petróleo es del pueblo, es de la nación. Por eso el presupuesto es público, es dinero de todos. Saben que si ese dinero se manejara con honradez, como decía aquí el compañero, se lograría el renacimiento de México. Se mejoraría la situación económica, social del pueblo. Se mejorarían las condiciones de vida y de trabajo de los mexicanos. Nada más, piensen ustedes, son 4 billones y somos 26 millones de familias en el país. Si ese dinero se dividiera en partes iguales, alcanzaría para entregar 12,000 pesos mensuales por familia. Y eso no sucede, porque la mayor parte de ese dinero se queda arriba y se roban una buena cantidad de ese dinero. Yo calculo por lo bajo que se roban el 10% del presupuesto nacional. Puede parecer poco, pero estamos hablando de 4 billones. El 10% son 400,000 millones de pesos. Eso es lo que se roban cada año, 400,000 millones de pesos. Ahora que detuvieron al Chapo, me preguntaron, estaba yo en Querétaro, que si qué opinaba. Dije que estaba bien, pero que no iba a cambiar nada, porque iba a seguir funcionando la banda que más daño le hace al país. Iba a seguir operando el cártel que más daña a México, el cártel de Los Pinos, que encabeza Peña Nieto. Eso lo tenemos que tener presente, porque ni siquiera lo pensamos. Y miren, lo que les estoy diciendo es la verdad. No hay en el país una banda, un cártel que se robe 400,000 millones de pesos al año. No existe. Como se lo roban los políticos corruptos.
porque nos han mantenido engañados. Para nosotros, para muchos, el ladrón es el que se roba una gallina, que se roba un pavo, que se roba una bolsa en el mercado. Los grandes ladrones ni siquiera pierden su respetabilidad. No se concibe a llamarlos ladrón. Es más, hasta hace poco todavía se le decía a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Y hay que entender que el peor de los ladrones es el político corrupto. Y eso es lo que está destruyendo a México. Ese es el cáncer que está acabando con el país. Nada ha dañado más a Chiapas, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Y también por eso tenemos que tener mucha fe de que sí se puede sacar adelante al país. Imagínense si se establece por decisión del pueblo un gobierno honrado, nada más con evitar que se roben esos 400,000 millones de pesos, se tendría dinero para rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Se podría establecer precios de garantía para los productos del campo, para los productores de café, para los que producen maíz. Se podría reactivar la economía, crear empleos, habría bienestar, nada más evitando la corrupción. Y lo otro que hace falta y que permitiría también reactivar la economía y que haya progreso y que haya bienestar en el país: acabar con los privilegios de los altos funcionarios públicos. ¿Quién mantiene al gobierno? El pueblo. Y le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un aparato burocrático, costoso, oneroso, faraónico, improductivo, parasitario, sueldos elevadísimos para los altos funcionarios públicos, que, repito, se pagan con dinero del pueblo. Sueldos para diputados de 300,000 pesos mensuales, sueldos para senadores 500,000 pesos mensuales, los ministros de la Corte 600,000 pesos mensuales, los expresidentes, luego de todo lo que se roban, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, 1,000,000 de pesos mensuales de pensión. Y aquí a lo mejor ustedes no saben, porque muchas cosas se desconocen, pero Peña Nieto acaba de comprarse un avión que vale 7,500 millones de pesos. 7,500 millones de pesos. Un avión para 250 pasajeros, en un autobús grande van 40, 50 pasajeros. Imagínense ustedes un avión para 250 pasajeros. En el interior son como 20 metros de ancho por 70 de largo. Un palacio para los cielos. $7,500 millones. No hay en el mundo un presidente
con un avión con tanto lujo. Y todavía hace como un mes los del Estado Mayor Presidencial, de manera cínica, declararon que como va a venir el nuevo avión y no entran en el hangar presidencial donde estacionan los aviones del gobierno, van a tener que ampliar el hangar presidencial y va a costar la ampliación del hangar presidencial 1.000 millones de pesos más. Y lo que cuesta la operación de ese avión, manejar ese avión,